están? Yo soy Jo y bienvenidos a un nuevo video. Si eres nuevo en este canal, bueno, te comento, aquí hablamos sobre la manifestación, ley de la atracción. También hablamos sobre cambio de realidades o shifting. A veces te cuento un poquito de mi vida por si estás pasaste por algo similar, podamos sacar algo bonito de eso y podamos crecer juntos. ¿Juntas o juntes? Este video va dirigido hacia los shifters, así que si no les interesa el cambio de realidades o shifting, les invito a ver alguno otro de mis videos o nos vemos en un próximo video. Y si eres shifter, te invito a quedarte porque creo que esto va a ser de tu interés. Ok, como ya lo vieron en el título del video, hoy les voy a hablar un poquito sobre los métodos de manifestación y cómo podríamos aplicarlos en el shifting, sobre todo el cómo llega a funcionar esto de los métodos de manifestación y su aplicación pues ya sea en el cambio de realidades, ya sea hablando de un cambio de realidades ficticio o un cambio de realidad como en tu vida cotidiana. Bueno, creo que esto se le conoce como salto cuántico, entonces como un salto cuántico. Vamos a hablar de muchos métodos de manifestación, pero aquí te voy a comentar tres. Igualmente, si quieres ver un video más detallado de cómo se utilizan estos métodos, te voy a dejar por aquí el video donde ya he explicado esos métodos de manifestación de una forma más detallada. Pero pues, sin más, les voy a comentar. Los métodos de manifestación es eso, un método. Así como nosotros conocemos los métodos para shifting, que son como, digamos, un atajo para lo que dice el Gateway Experience o el Gateway Process de la CIA, de los documentos del shifting, es para entrar a un punto o el punto de entrada en nuestra mente para dar ese cambio de realidad. Ahora, los métodos de manifestación son este punto de entrada al subconsciente para que nosotros, no sé, nos hagamos poco a poco, o sea, llegue primero la información al subconsciente y luego nosotros nos hagamos conscientes de qué es lo que queremos, de cuál es el cambio que queremos dar. Ahora, los métodos de manifestación yo sé que se utilizan un poquito más para cosas materiales. Los cambios materiales ya los expliqué en mi video pasado, igualmente se los voy a estar dejando aquí por si lo quieren ir a ver. Pero igualmente, bueno, o sea, lo que nosotros vamos a hacer con estos métodos de manifestación es empezar a cambiar nuestro subconsciente tal y cual lo haríamos con los pensamientos limitantes. Con los pensamientos limitantes se puede trabajar este método de manifestación porque al final son afirmaciones o pueden ser cualquier otra afirmación. Los métodos de manifestación que yo quiero tocar el día de hoy son métodos que van como el scripting, que sí, el scripting es como el hecho de poder plasmar todas esas ideas, tus sentimientos y emociones en el papel, pero los métodos de manifestación como por ejemplo el 1x11, 369 o el 3x33 son métodos que vas haciendo día con día y por eso llevan como una secuencia para poder realizarlos, porque día con día tú vas a estar trabajando de manera subconsciente hasta que llegue a tu consciente. Cuando tú hablas o cuando tú creas estos métodos de manifestación, son por ejemplo el 1x1, que es de un solo día hacer 11 afirmaciones. Siento que es más para las personas que ya están un poquito más experimentadas. Recuerden que ahorita estoy hablando sobre shifting y cómo podemos aplicar estos métodos de manifestación. No me voy a meter en otra cosa. Si quieren ver los métodos de manifestación de una forma diferente al shifting, aquí ya les he puesto el video para que lo vayan a ver. Estamos hablando de shifting, entonces les comentaba. El hecho es que si tú vas trabajando día con día, o sea que por ejemplo trabajaste ya desde hace 3 años y ya tu consciente está súper acertado con esa emoción de que hoy voy a llegar a mi realidad deseada, solamente me falta como un empujoncito, entonces siento que el 1x11 es el que te va a ayudar. Bueno, al final les voy a dar como un tip extra para estos métodos, pero bueno, prosigamos. Siento que este de 1x11, como solamente es de un solo día, ya es como el hecho de entrar de manera muy consciente al momento de sí voy a shiftear y no tener ni una sola duda de eso. Ahora, el método 369 nos habla de... Disculpen si veo para abajo, pero es que tengo aquí mis apuntes porque no me acordaba del todo. Ok, 3 veces decir nuestro deseo. Bueno, no decirlo. Todos estos métodos nuevamente son escritos. Entonces, necesitamos pluma y papel y Para el método 369, que nuevamente está más detallado en el video que les puse en esta parte de arriba, pero bueno, 3 veces se escribe nuestro deseo, que por ejemplo es shiftear. Nuestro deseo es cambiar de realidad, ¿ok? 6 veces nuestra intención.
O sea, vamos a poner 6 veces nuestra intención, que va a ser: esta noche vamos a cambiar de realidad o voy a cambiar de realidad. Y 9 veces la afirmación específica de qué es lo que queremos, más un agradecimiento. ¿Esto por qué? Porque al final está entrando tu subconsciente el hecho de que ya es tuyo, ya se cumplió, al final de cuentas ya se va a cumplir. O sea, tú estás súper segura. Estos métodos nuevamente son para que tu subconsciente esté muy seguro de lo que estás haciendo, muy seguro de lo que va a venir y no tengas ninguna duda. No por el hecho de que el universo o alguien exterior te vaya a hacer el favor de crearlo por ti, sino porque tu subconsciente lo va a crear por ti, porque tú estás confiando en la intención de hacerlo y no vas a tener duda de nada de eso. De hecho, en mi video anterior hablo un poquito más de esto, nuevamente por si lo quieren ir a ver, si no, no hay ningún problema, pero hablo un poquito más sobre el hecho de cómo somos un poco más materiales y dejamos un lado de cómo es que nuestra mente crea nuestra realidad. Pero bueno, esa es otra historia. Y el método 3x33, que yo siento que si todavía tienes dudas, si todavía te cuesta un poquito el confiar o si todavía tienes un poquito de miedo al cambio, este sería el ideal para ti. ¿Por qué? Porque van a ser por 3 días, 33 afirmaciones que van a llegar a tu subconsciente y que te van a hacer como el favor de decirle a tu consciente: todo está bien, todo va a estar en orden, tú puedes hacerlo y todo. Siento que es como más el hecho de darte porras a ti mismo, de saber que todo va a fluir como tiene que fluir y sobre todo que lo vas a hacer, que lo vas a materializar, que lo vas a crear. El plus que les quiero dar para estos scripting o para los métodos de manifestación es que escuchen música. La música les va a ayudar mucho a elevar su vibración, a sentirse como en plenitud y sobre todo estar como que motivados. Dejen ustedes al lado la motivación viene y va, pero van a estar súper seguros. Va a llegar un momento en su vibración en que van a estar súper seguros de que va a suceder, y más cuando lo están escribiendo y están diciendo sus afirmaciones, y que por ejemplo sea de un día, de 3 días o de los días que ustedes quieran implementarlo, también está bien. O sea, si por ejemplo dicen: bueno, 3 días para mí no fueron suficientes, bueno, lo hago por 5 y no hay ningún problema. O sea, ustedes pueden implementarlo o cambiarlo o hacerlo a su manera, modificarlo de la forma que ustedes quieran. Bueno, por el hecho de la música, porque me gusta revolverme muchísimo, la música les va a ayudar nuevamente a elevar su vibración, a estar muy seguros, a estar como en ese nivel de conciencia en el que ustedes lo pueden hacer todo y no tienen ninguna duda. Entonces, plus para eso, porque pues el scripting va a ser o los métodos de manifestación van a ser su parte de que ustedes crean en sí, en lo que están haciendo, en lo que están deseando y en ustedes mismos. Yo solamente en este video mencioné 4 o 5 métodos de manifestación, que es el scripting, que es el método 3x33, 1x11, 3, 6, 9 y también el de la música. Pero pueden pues hacerlo con cualquier otro método que ustedes se sientan seguros o que ustedes conozcan. Y si conocen algún otro método, me encantaría saberlo en los comentarios, porque a mí me gusta mucho saber de estas cosas. Pues claramente uno no lo sabe todo. Entonces, sí, me encantaría saberlo. Y si tienen alguna duda, si tienen alguna recomendación, opinión, igual para la comunidad tan bonita que estamos formando también aquí y en TikTok, pues yo muy encantada de leerlos. Los invito a que me sigan en mis redes sociales, TikTok e Instagram, que si tienen alguna duda, quieren que sea privado, pues claramente me pueden mandar mensaje a mi Instagram o a TikTok. En TikTok hago contenido también de shifting. Bueno, pues sin nada más que decir, me despido. Muchas gracias por el apoyo de siempre y les agradezco mucho absolutamente todo. Nos vemos en un próximo video, y si tienen alguna recomendación de algún video que quieren que haga, yo con muchísimo gusto lo hago, me lo pueden dejar en comentarios. Y pues solamente es eso. Cuídense mucho, los amo y los veo en otro video. Bye.